Manuel Garrido está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ha sido de alguna manera el primero en dar este puntapié respecto de este estado de situación sobre el artículo 85, que ahora sí es una verdadera polémica puertas adentro del gobierno y dentro de la Cámara de Diputados. Sí, bueno, ni bien se conoció el proyecto, bueno, lo primero que me sorprendió fue la redacción de ese artículo y la pena que prevé, y la discriminación que hace entre funcionarios que revelan información y la referencia a terceros que claramente apunta a incriminar periodistas o denunciantes, Sí. lo cual, bueno, digamos, es injustificable. Es un pésimo mensaje para la sociedad Claro. que quienes ocultan dinero, probablemente hayan lavado dinero, puedan blanquear esa plata y eludan la aplicación de sanciones, y la misma ley prevea unas sanciones que son además draconianas para los terceros que revelan ese tipo de Claro. situaciones. Además porque pensaba, Garrido, que en lo que respecta particularmente a la prensa y al periodismo, la cuestión que está relacionada con el tema de las multas económicas va en contra de cualquier acuerdo internacional firmado por la Argentina en materia de libertad de expresión. Sí, mira, a ver, es inconstitucional si Claro. pretendiera aplicársele a un periodista, pero igual el hecho de que esos periodistas se vean sometidos a un proceso hasta que algún juez determine que tenían ese derecho constitucional, Claro. claramente implica una afectación a la libertad de expresión. Porque hasta que, Absolutamente. solamente el riesgo de ser sometido a un proceso penal va a funcionar como un incentivo negativo para la difusión de esa información. Y permitime explicar por qué pienso que es draconiana y absolutamente injustificable la pena que se prevé para terceros, porque es cierto que existe el delito de violación de secretos en el Código Penal, Sí. pero el tipo penal deja salvo que existe una justa causa de revelación, que acá no se menciona para Claro. nada, solamente hay una remisión a la pena y además el agregado de la pena de multa para los terceros. Y esa pena de multa es absurda porque la pena de multa que se prevé ni siquiera es una multa fija, No, sino que es claro. el monto de la pena, es el monto de la suma blanqueada. Es decir que Por lo- si nosotros reveláramos en este caso el blanqueo de 10 millones de dólares de un exfuncionario, por ejemplo, supongamos anterior a la fecha que se ha predispuesto o se ha dispuesto ahora para lo que se va a debatir en el Congreso, y lo contáramos en los medios y estuviéramos incurriendo en esto que menciona el artículo 85, tendríamos que pagar 10 millones de dólares. Exactamente. Y además te podrían aplicar hasta una pena de 2 años de prisión. Una locura. Pero la multa es equivalente al monto blanqueado, lo cual, Claro, además, claro. imagínate, es un incentivo, además, para no revelar aquellos montos mayores. O sea, cuanto mayor es el ocultamiento de dinero, mayor es el desincentivo hacia la publicación o hacia la difusión. Ahora, en estas Y además, últimas... Sí, dígame. otro detalle que también es grave, gravísimo, que muestra también el modo de razonar contrario a lo que es en general la legislación penal. Por lo general, el ser funcionario público es un agravante de las penas. Cuando un delito es cometido por un funcionario público, en principio esa situación funciona como agravante. Pero fíjate, acá la ley que acaba de enviar el Poder Ejecutivo prevé una pena mayor para los terceros que para los funcionarios públicos Claro. que revelan la información. Claro. O sea que, digamos, es más grave a los ojos del Poder Ejecutivo, es más grave la situación del periodista que la del funcionario que revela información pública, lo cual evidencia un desconocimiento total. Garrido, sin pecar de sonsa, ¿no? En todo esto, digo, ¿podemos pensar que haya habido algún tipo de inocencia en quien redactó ese artículo 85? No, yo no veo que haya inocencia. O sea, lo que sí creo es que hay desconocimiento o ignorancia de los principios generales del derecho penal. Y creo también que hay un afán exagerado por preservar el secreto de esa información. O sea, tomaron todos los recaudos que les pareció para garantizar que esa información no trascienda hasta llegar a la desmesura de amenazar con una pena económica a terceros. Una pena económica sin límite a terceros, porque
porque la pena se fijaría de acuerdo al monto blanqueado en cada caso. Claro. Si la aproximación que usted hizo, ¿no?, con esta lectura profunda del articulado, del proyecto de ley, si gente como usted o como Martín Becerra, nuestro colega que trabaja incansablemente sobre cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, no hubieran puesto blanco sobre negro y hubieran hecho trascender este tipo de cosas que contiene el proyecto de ley, ¿cree que podrían haber pasado y finalmente esto haberse convertido en ley, haber sido votado puertas dentro del Congreso sin que nadie lo observara? Mira, se espera que el Congreso revise lo que vota, o sea que uno tiene expectativas de que los integrantes del Congreso adviertan este tipo de situaciones. Espero que ahora que la cuestión ha tomado estado público, el Congreso realmente reflexione y corrija este proyecto. Veo que el diputado Tonel insiste con el texto, sí, y dice que ya está previsto, inclusive invocan una ley que es la ley de procedimiento tributario. Exactamente, sí. Pero no contempla, por un lado no contempla la multa y por otro lado también es una serie de redacciones deficientes que se van encadenando. Claro, sí, suena un poco caprichoso también, ¿no? Como la búsqueda de darle una vuelta para justificar el artículo 85. Sí, pero esta discriminación respecto de terceros, con esta multa, no tiene antecedentes en la legislación y tampoco está justificada por invocar antecedentes legislativos que ya eran pésimos, que estaban mal redactados. Claro. En todo caso, lo que se espera es que la ley que se elabore en este momento sea cuidadosa y no avance sobre derechos garantizados por la Constitución y por tratados de derechos humanos. Garrido, en las últimas horas ha trascendido que algunos de los integrantes de Cambiemos ya estaban pensando en exponer todo esto que empezó a trascender a partir de la mirada suya, de la mirada de Martín Becerra, para cambiar justamente el artículo 85 y que esto dejara de formar parte de lo que es el proyecto en general. Veremos si esto finalmente sucede, por lo menos lo estamos poniendo nosotros para que todos lo tengan en cuenta, todos lo conozcan y lo sepan y conozcan además el porqué de este razonamiento que usted hacía contándonos y explicándonos la inconstitucionalidad de esta decisión que podría llegar a llevarse adelante si efectivamente se votara ese artículo, ¿no? Sí, el legislador cuando redacta una ley tiene que ser cuidadoso de no dar lugar a persecuciones indebidas y no generar incentivos en contra del derecho a acceder a la información y a la libertad de expresión. Espero que esta polémica dé lugar a una corrección del texto que limite la posibilidad de utilizarlo abusivamente. Le queremos agradecer, Manuel Garrido, por este rato de conversación con nosotros, por ser tan explícito para contarnos puntillosamente por qué entendíamos o entendía usted y nos lo hacía ver a todos nosotros hace algunos días atrás, que esto podía significar claramente una cuestión que iba en contra de la ley, de la posibilidad de la libertad de expresión para todos los argentinos si efectivamente se votara este artículo 85. Así que esperamos ansiosamente que los diputados hagan su trabajo, lean el texto profundamente como lo hizo usted ya sin ser diputado y entiendan que estas cosas no pueden volver a suceder. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.